Hola, ¿qué tal? Bueno, en este video quería mostrarle algo muy interesante que me pareció que vi en estos últimos días. Se trata de un ransomware que fue escrito y subido su código fuente a GitHub. La persona que realizó esto fue, acá lo tenemos, este especialista en seguridad informática turco, se hace llamar Utku Sen. Él hace unos días subió este código fuente que se trata de un ransomware, obviamente con propósitos, él lo explica muy bien, con propósitos educativos, deja las claras advertencias de que al realizar cualquiera de estas tareas en una máquina que no sea la nuestra puede llevarnos a la cárcel, y desde ya también les cuento que este video es solamente con propósitos educativos para poder analizar cómo funciona un ransomware y qué es lo que hace. Antes de continuar, bueno, un ransomware es un software malicioso que apareció allá por el 2013 más o menos en Rusia. Su objetivo es, bueno, al ser ejecutado por la víctima, lo que hace es encriptar los archivos con algún tipo de sistema de cifrado, como por ejemplo AES, que es el que vamos a ver justamente en este ejemplo, pero puede ser con cualquier otro también. Entonces cifra todas las claves cifra todos los archivos de esta persona personales y deja un mensaje diciendo, bueno, pidiendo algún tipo de recompensa o de pago para poder descifrar nuevamente esos archivos, o sea, que les sea entregada la clave de cifrado para poder retornar los archivos. Generalmente los pagos se hacen con bitcoins o con algún tipo de pago anónimo. Bueno, de repente a partir del 2013 empezó a tomar mucha notoriedad este tipo de malware. En España se hizo muy conocido también por el famoso, le llamaban el famoso virus de la policía, que lo que hacía era te encriptaba los archivos y te pone una placa enorme en la computadora diciendo que, bueno, que había sido detenido o tus archivos habían sido encriptados y que por presunta piratería o a veces hasta pedofilia, y que había que pagar una cantidad de euros para poder recuperar esos archivos como una especie de multa. Bueno, hay muchos casos de gente que ha caído, gente que se ha asustado, gente que se ha entregado a la policía realmente porque, bueno, se ve que algún tipo de involucración tenían con esto que acusaba este malware, ¿no? Bueno, hay muchos tipos, como les decía, generalmente también se pueden ver lo que se mal llama ransomware también para celulares, o sea, para dispositivos Android sobre todo, que en realidad no terminan de ser completamente un ransomware, porque lo que hace es poner una activity, o sea, pone una pantalla sobre el celular diciendo también, puede decir lo mismo, este mensaje de la policía o algún otro mensaje, pero no hace ningún tipo de encriptación sobre los archivos. Simplemente lo que hace es abrir una pantalla apenas inicia el celular, y no dejar que puedas acceder a los botones y a las opciones que están detrás, ¿no? Pero bueno, también se le puede llamar ransomware. Bueno, volviendo a lo que es este ransomware open source que tenemos aquí en GitHub, lo que está escrito en C#, así que simplemente pueden clonar el proyecto o bajarlo. Yo lo bajé sinceramente porque creía que no iba a durar mucho en GitHub. No sé por qué estimaba que podría traer problemas el subir código fuente de una herramienta potencialmente maligna, por decirlo de alguna forma. Bueno, acá tenemos la descripción de lo que hace esta herramienta. Nos dice que usa AES para la encriptación. También en el mismo proyecto está el exe que desencripta los archivos. Bueno, su tamaño, que es muy chico, de 12 KB apenas. Y bueno, acá es algo discutible, que dice que no es detectado por ningún antivirus, ningún programa antivirus a la fecha del 15 del 8. Yo lo bajé el 16.
como muy tarde y ya se ve que lo habían pasado por virus total o no era tan así, porque a mí ya me lo detectaron varios antivirus y varios motores de antivirus. Pero bueno, no es muy difícil cambiar la firma de un archivo de estos porque no son muchas líneas, entonces es fácil detectar en dónde puede llegar a haber hecho la firma el antivirus y hacer un par de variantes. Pero bueno, no es potencialmente maligno porque ya está detectado por la mayoría de los motores de antivirus. Igual hay que tener en cuenta que no se le hizo ningún proceso para evitar la detección de antivirus, como puede ser la ofuscación de código o algún otro tipo de cosas. Está simplemente editado el código, o sea, plano, por decirlo de alguna manera, fácil de poder aplicar una firma sin que tenga muchos cambios en su código. Bueno, como les decía, es un archivo C#, lo pueden abrir con Visual Studio o como por ejemplo lo voy a hacer yo con Xamarin Studio, que es de MonoDevelop. Anda de las dos formas, así que vamos a ver un poquito cómo funciona y qué es lo que hace este ransomware. Tiene dos clases fundamentales. La clase que más nos importa es la form, que es la que va a tener todo el código. Como decía en el GitHub, son muy poquitas líneas, por eso no hay mucho más que revisar sobre el proyecto. Con esta clase vamos a tener todos los datos. Bueno, nuevamente hace las cuestiones de advertencia sobre el uso de este software. Después hay un par de párrafos que calculo yo que están en turco, así que no entiendo muy bien. Puede llegar a ser un poema o algo parecido, pero no lo sé. Y bueno, y vamos a arrancar con cómo funciona este software, ¿no? Bueno, se inicializa un par de cosas interesantes a tener en cuenta. El target URL es una URL donde se van a enviar a un PHP en este caso, pero puede ser cualquier otro lenguaje de servidor, ASP. Se va a enviar los datos. Se va a enviar en realidad el dato de la computadora que fue infectada o que fue afectada por esto, y se va a enviar la contraseña que se generó para cifrar esos archivos. Esto sería la URL del atacante, ¿no? Llegaría entonces el atacante guardaría remotamente en alguna computadora los resultados de esa encriptación que realizó sobre los archivos de la víctima. Y para que después, cuando se realice, por ejemplo, el pago o lo que vaya a generarse, lo que pretenda el atacante hacer, le puede devolver la clave para decir cómo descifrar los archivos. Hay casos particulares de ransomware que no solamente no desencriptaron los archivos una vez realizado el pago, sino que los volvieron a encriptar. Bueno, obviamente es muy difícil confiar en un delincuente informático, pero bueno, hay gente que hay que tener en cuenta que estos software maliciosos a veces apuntan a empresas o a lugares donde la información realmente es valiosa. Entonces hay que tener mucho cuidado. Hay un caso que yo conozco particularmente que se hizo sobre una clínica. Entonces, bueno, había muchas cosas mal realizadas en esa clínica. Se afectó el servidor que tenía todas las historias clínicas de los pacientes y que eran backupeadas, pero eran backupeadas en un disco externo que estaba enchufado en la computadora, y cuando se ejecutó el ransomware cifró todo, tanto el backup como lo que estaba dentro del servidor. Y una vez que está cifrado, es muy difícil volver atrás de eso, o sea, hacer fuerza bruta. La clave de cifrado, sobre todo en AES, por ejemplo, es muy difícil de poder colisionarla y hacer, si no es que imposible, poder hacer sin tener la clave, poder restaurar los archivos. Bueno, sigamos con el código. Entonces, acá tenemos, entonces, como les decía, la URL donde se va a enviar la información una vez que atacada la máquina. El usuario, el nombre de usuario, el target de
de este ransomware es Windows. El nombre de la computadora, que va a ser información que va a enviar también al servidor para que lo pueda identificar el atacante, y el directorio, podríamos decir, por donde va a arrancar. Después vamos a ver que va a ir formando paths de carpetas para decir a dónde atacar, pero generalmente este user más la combinación del username en Windows a mí me da todas las carpetas donde generalmente los usuarios tienen información sensible o información de fotos y cosas que el atacante puede llegar a tener como objetivo para cifrar, ¿no? Bueno, siguiendo adelante, nos vamos a la función que inicia los componentes. A ver. Bueno, la función debe estar en otra clase. Lo que vamos a hacer, en realidad, vamos a ver rápidamente cómo genera, una vez que es iniciada la clase, cómo genera todo el cifrado de los archivos. Por ejemplo, esta función que dice Start Action lo que hace es, crea un password que llama a la función Create Password, que está por acá. Lo que hace la función Create Password, tiene un par de letras y números en mayúscula y símbolos con el que va a generar el password. Hace un white y genera un password de 8 dígitos, calculo, para cifrar esos archivos. Una vez que genera el password, acá genera el path donde va a atacar, o sea, donde va a cifrar los archivos. En desktop test, por ejemplo, en este ejemplo de código, estamos viendo que va a atacar solamente una carpetita test, pero en realidad el atacante podría atacar, por ejemplo, la carpeta de todos los archivos del escritorio, o la carpeta documentos, o la carpeta fotos, videos, la que sea, ¿no? Lo que hace inmediatamente antes de cifrar es enviar el password. Fíjense en Send Password. Lo que hace es, genera un string con la información, el nombre de la computadora, el nombre de usuario de esta computadora y el password. Y lo que hace es enviarla a el target, este URL que habíamos definido más arriba acá. Entonces envía eso y continúa. Después lo que hace es encriptar directamente el directorio donde le manda el path que había formado acá. Recordemos que era dentro de la carpeta user, dentro del usuario que ejecutó, el nombre del usuario que ejecutó el software malicioso, dentro de desktop, la carpeta test. Lo que hace es le pasa el path y le pasa el password. Entonces acá en encrypt directory lo que hace es validar las extensiones de los archivos. Fíjense, hay bastante cantidad de archivos, generalmente una cantidad, archivos de código. Por eso digo que a veces tiene mucho que ver el target hacia donde apuntan estos software maliciosos. Tranquilamente podría ser un ataque hacia una empresa informática que, por ejemplo, puede tener su código fuente y atacar encriptando estos datos, como por ejemplo los ASP, los PHP o SQL o distintas extensiones de archivos de desarrollo. Y comienza la encriptación. Encripta el archivo acá, como podemos ver. Esta es la función que encripta el archivo aplicando ICE. Acá se puede ver aplicando lo que es la encriptación ICE. Y después de encriptar, lo que hace es crear un mensaje, o sea, llama una función para donde crea de vuelta el path, donde dice, dentro de la carpeta que yo encripté, voy a crear un archivo que se llama reddit.txt.
crea el pad y acá escribe un par de líneas, bueno, diciendo que por ejemplo, que es lo característico que hace este tipo de software, te dice que tus archivos han sido encriptados y bueno, acá casi en sorna dice, bueno, envíame algunos Bitcoin o kebab, y también habla, bueno, un poquito más de sus datos diciendo que odia los clubes nocturnos, el desierto y bacharse, bueno, algo típico capaz de una persona turca, de Medio Oriente. Y bueno, escribe el archivo y una vez que escribe el archivo, esto es importante tener en cuenta, resetea el password, o sea, lo deja nulo por las dudas, generalmente por si puede pasar que quede el proceso dando vuelta y que realmente se toman medidas sobre la computadora que fue afectada e infectada con este malware. Si se actúa realmente rápido, se puede llegar a hacer bueno, varias pericias para poder llegar a obtener la contraseña. Bueno, acá lo que hace es directamente poner el password donde lo guardó en nulo para dejar borrar cualquier huella que pueda llegar a quedar lampeado en la RAM, por ejemplo, cosas así. Y cierra la aplicación y bueno, ya estaríamos, si fuéramos víctimas, muy complicados porque los archivos ya hubieran sido encriptados y no podríamos hacer mucho. Vamos a hacer una prueba de cómo funciona esto, así que en realidad voy a hacer un par de cambios solamente. Lo primero que voy a hacer es, bueno, crear un archivo que guarde los datos de la prueba que voy a realizar para poder desencriptar nuevamente los archivos, más allá de que lo vamos a hacer sobre archivos que no tienen ninguna importancia, para poder ver cómo funcionaría el proceso entero. Bueno, yo lo que hice fue escribir un pequeñito archivo PHP, que acá se los muestro, que lo que hace es, bueno, es muy poquito lo que hace, pero nos sirve. En realidad va a generar un node.txt, luego va a tomar esa información, va a hacer el get de esa variable info que nos está mandando por get en la URL, y la escribe sobre el archivo y luego cierra el archivo y estaríamos con eso. Ya estaría completa la transacción de la información y ya la tenemos guardado en nuestro servidor. Así que yo esto lo guardé en un servidor propio, así que lo que vamos a hacer es cambiarle la URL. Le vamos a decir que va a enviar los datos a ssoler.com. Acá le puse victims y bueno, y sería así como quedaría el URL final donde le va a mandar la información. Obviamente acá se usan otro tipo de servicios o URLs dentro de Tor para poder enviar los archivos y que no sean, o poder enviar la información y que no sea localizado. Obviamente, reitero, si esta computadora infectada es sujeta a pericias informáticas para evaluar de dónde fue el ataque, lo primero que se va a hacer es ingeniería inversa al código de este malware para poder ver cómo funciona y hacia dónde envía los datos y poder localizar al atacante. Entonces, a la hora de ser el atacante se toman otras medidas. Como nosotros obviamente no estamos realizando ningún tipo de ataque, vamos a hacer que los datos se envíen a esta URL que tenemos aquí. Y luego, bueno, lo que podemos hacer es simplemente cambiar, castellanizar, por decirlo de alguna manera, lo que se escribe a la hora de avisarle al usuario que fue atacado. Vamos a poner, por ejemplo, tus archivos fueron encriptados, y acá simplemente vamos a poner envíame un par de bitcoins y te diré cómo recuperarlos. Y acá, bueno, no vamos a poner nada más. Así que con esto ya estaríamos listos para hacer una prueba.
Bueno, yo voy a compilar acá. Van a ver que, bueno, si usan Xamarin pueden llegar a tener un pequeño problema que no es para nada complicado. Cuando yo le pongo, bueno, el build, lo que pasa es que me tira un error que me dice que no se conoce la versión de las herramientas 12.0 estamos hablando de .NET. Esto bueno, se puede solucionar rápidamente haciendo clic sobre el archivo configurador del proyecto y bajar las tool version a la versión 4, que es la máxima que tiene por ahora Xamarin Studio. Esto nos va a tirar un par de warnings, pero va a compilar perfectamente porque no requiere de ninguna herramienta, una herramienta. Al ser un software tan chiquito y que no está usando ninguna herramienta de interfaz ni nada, por ejemplo, por el estilo, no vamos a poder tener problemas. Así que para poder compilarlo con Xamarin, hacemos este cambiecito y listo. Lo mismo, no va a pasar nada si lo hacen con Visual Studio, seguramente no van a tener este error. Entonces vamos a proyecto, a construir, bueno, o build. Lo que hacemos es compilarlo. Bueno, lo vamos a compilar de vuelta a una versión release. Ahí está. Como les dije, tira un par de warnings, pero no nos van a afectar. Así que lo que hacemos es, bueno, buscar el archivo del build que acabamos de hacer sobre ese código que hemos modificado. Y este sería, bueno, el archivo .exe malicioso, que como pueden ver tiene certeramente, para poder engañar al usuario, tiene un icono de un archivo de PDF, ¿no? Que es realmente como se realizan este tipo de ataques. Si yo, por ejemplo, puedo poner acá listado precios, por ejemplo, .pdf, y si el usuario víctima no tiene, por ejemplo, que se vean las extensiones de los archivos como si lo tengo yo, va a ver que aparece un punto PDF, y al ejecutarlo se va a generar bueno, lo que estuvimos viendo, la encriptación de los archivos. Hay que tener bueno, en cuenta eso como medida de seguridad mínima. El de que Windows nos muestre las extensiones de los archivos va a ser mucho más fácil poder saber de qué tipo de archivo se trata. Bueno, entonces nosotros al ejecutar este archivo, obviamente yo tengo el antivirus desactivado, si no seguramente me lo reconocería, como les dije, por el tema de que ya está creada la firma de este archivo, pero igual no sería un proceso muy costoso lograr hacer cambios sobre el código para que la firma sea otra, o sea que la firma no sea reconocida por el antivirus. Como habíamos visto en el código, esto aplicaba sobre una carpeta test que estaba dentro del desktop. Yo acá tengo una carpeta test justamente con mis fotitos de gatitos que yo quiero mucho y no quiero perderlas, así que lo que voy a hacer es yo ejecutar ahora este software malicioso. Como ven, no pasa nada, más que, o sea, el usuario puede llegar a creer que el archivo está corrupto o no hay ningún problema. Y a la hora de abrir test hay dos cosas interesantes que pueden llegar a ver acá. Bueno, cómo cambió evidentemente todas las fotos, no todas. Lo que hizo fue cifrarlas a AES. Si yo la abro con cualquier cosa, bueno, sigue siendo un archivo que no se va a poder, pero no se va a poder abrir de ninguna forma, aunque yo le cambie, por más que yo le cambie esta URL, esta extensión, perdón. Van a ver que no es que simplemente le cambié la extensión, sino que directamente lo que hizo es cifrar dentro los archivos. Y una cosa interesante es que, bueno, el gatito número 2, a ver, voy a dejarlo como estaba antes, por las dudas. Ahí está. Que el gatito número 2 se salvó por tener una extensión distinta, JPEG. Fíjense que no está dentro de la lista el JPEG de los archivos que iba a atacar. Entonces se salvó el gatito número 2 por su extensión de imagen.
Como vemos acá nos generó el archivo LM, donde bueno, está exactamente lo que escribimos nosotros en el código fuente sobre los bitcoins. Y bueno, así es como funciona en la computadora víctima el encriptador. Ahora lo que vamos a ver es que si todo funciona bien, se tiene que haber enviado en mi servidor los datos de esta víctima y su clave descifrado para poder volver los archivos a la normalidad. Vamos a actualizar entonces y acá vemos que sí, que efectivamente hay un archivo TXT. Lo vamos a abrir y lo que tenemos acá es, bueno, como pueden ver entonces el nombre de la computadora, el usuario y la clave efectivamente con la que se hizo el cifrado a los archivos de la computadora víctima. Entonces hoy uno de los proyectos que tiene este código en GitHub es el ransomware en sí, y también hay otro proyecto como que puede ver acá, que es el desencriptador, que es el que el delincuente enviaría a la víctima en el caso de que se efectúe el pago, que es otro .exe que lo tengo yo acá, que en realidad no le hice ningún cambio a pesar de que está su código fuente, porque no, como apliqué en cuanto a que lo haga sobre la carpeta test igual que con el ransomware, no hacía falta hacerle cambios. Y lo que hace es, bueno, al abrirlo me pone una caja de texto donde yo tengo que poner el password para poder recuperar mis archivos. Si yo pongo cualquier cosa no va a pasar nada, a pesar de no está funcionando del todo bien. Bueno, me tira una excepción y me dice que los archivos fueron desencriptados, pero podemos validar que no es así. Pero si nosotros ponemos la clave que se nos envió a nuestro servidor, como voy a hacer ahora, y recuperamos los archivos, ahora sí podemos ver que todos los gatitos están nuevamente bien y sin ningún tipo de problema. Así que en líneas generales así funciona un ransomware. Lo principal que hay que tener en cuenta es que necesita la ejecución, puede ser de un usuario víctima el ransomware, o puede ser ejecutado remotamente. Hay que tener en cuenta que este en sí mismo puede ser inyectado en un payload de un exploit cualquiera, o sea que no, por sí mismo no es una vulnerabilidad la que aprovecha el ransomware. Esa es una de las cosas, o sea, no está aprovechando ninguna vulnerabilidad del sistema operativo, sino que lo único que está haciendo es cifrar archivos una vez que es ejecutado. Entonces hay que tener cuidado con la ejecución de código remoto o de recibir archivos de procedencia dudosa, no ejecutarlos, o de también tener mucho cuidado en servidores Windows, sobre todo cuando se saben usar en empresas chiquitas o cosas así, de evitar, como les digo, la inyección por medio de exploit de payloads o de archivos que puedan ser después luego ejecutados por la víctima o por el atacante. Es nada más eso. Les voy a dejar en el comentario la URL del código GitHub que realizó esta persona para que lo puedan investigar y puedan ver cómo funciona este ransomware. Bueno, muchas gracias por ver este video. Nos estaremos encontrando en la próxima.